niños. Sí. Pero él después les dijo, ustedes me siguen no porque realmente quieran escucharme o seguirme, sino porque yo les doy de comer. Entonces debemos también ser muy sabios en ese aspecto, ¿no? Porque debemos bendecir, pero primeramente a nuestros hermanos en la fe y después a los de afuera. ¿A quién más debemos dar? A los pobres. La palabra de Dios dice, el que le da al pobre le presta ¿a quién? A Dios. A Dios, ¿cierto? Uy, maravilloso. Uy, entonces yo voy a darle mercados a los pobres, ¿cierto? Porque si le estoy prestando a Dios y después Él me va a bendecir, maravilloso, ¿cierto? Aleluya. Proverbios 14:21, ¿qué dice? Aún una persona necesitada, Dios me va a recompensar. Ahora, el que da, recibe bendición. Busquemos de una vez Proverbios 11:25. El alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Maravilloso nuestro Padre Celestial. Cuando yo leí este versículo, me acordé de mi madre. Mi mamá es una persona que siempre se ha quitado el pan de la boca por dárselo a otro. Y nunca, créanme, nunca ha pasado necesidad en su hogar. Porque como este es un principio bíblico, no solamente aplica a nosotros como cristianos, sino al que lo aplica también, ¿cierto? El que le da a otra persona también recibe su retribución. Debemos, pero ¿cómo? ¿Cuál es nuestra actitud para dar? Con amor. Con amor y sin obligación. Ya sabemos este texto bíblico, este versículo, que Dios ama al dador alegre. Uno no tiene que dar por obligación. Uno no tiene que dar con rabia ni con menosprecio, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que demos pero con alegría, ¿cierto? La segunda área fundamental de la mayordomía es el recibir. ¿Sabían ustedes que dar es la causa de recibir? Eso lo dice Dios en su palabra. Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Un principio bíblico. Si yo quiero recibir, ¿qué tengo que hacer? Dar. Hay una persona en mi familia que siempre pues ha sido especial, siempre se acuerda de las fechas especiales, de los cumpleaños de las otras personas, es muy detallista y a ella nunca le falta tampoco nada. Maravilloso. Eso, ¿cierto? Tercero, el gastar es la otra área fundamental de la mayordomía. Es el área más complicada para el mayordomo, porque el mal uso del dinero es el principio de grandes males en la vida. A veces decimos, yo soy cristiano, sí, acepté a Cristo, cambié, ya no tomo, ya no fumo, ya dejé muchos hábitos, pero ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Qué es lo que me sucede? Porque no lo estoy administrando bien. Pero si yo estoy dando en la iglesia y Dios ha mandado alegre, sí, pero de pronto estás gastando más de lo que ganas, y el Señor nos llama a ser buenos administradores de las finanzas que Él nos da. Amén. Porque todo lo que tú ganas, todo ese sueldo que recibes mensualmente, eso le pertenece a Dios. Dios te lo regala a ti, ¿sí? Pero tienes que administrarlo bien, porque si no lo administras bien, pues siempre vas a estar en bancarrota. Eso es lo que solía suceder en mi vida. No era buen administrador de las finanzas. Siempre me llegaba el sueldo y a pesar de que ganaba bien, el sueldo duraba 2-3 días, duraba sin un peso, o como se dice, pelado por el resto del mes, ¿cierto?
Pero cuando el Señor llegó a mi vida, al principio pues le hice una promesa antes de llegar al ROI. Y se me hizo difícil cumplirla, créeme que es difícil dar cuando no sale del corazón, cuando el Señor no te ha revelado en su palabra. Es difícil dar o devolver lo que a Él le pertenece. ¿Cómo el Señor nos ayuda a balancear y equilibrar muy bien estas tres áreas fundamentales de nuestra vida, de la mayordomía? Primero que todo vamos a hablar de las consecuencias de las presiones financieras. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia es la depresión emocional. Miren, aquí podemos ver una gráfica ilustrativa en que el hombre de pronto quizás recibió su sueldo, pagó sus deudas, pagó los servicios, pagó el arriendo y quedó sin un solo peso, ¿cierto? Eso trae desesperación, eso trae frustración, ¿cierto? Dolores de cabeza, eso trae angustia, y a raíz de eso muchas personas han cometido locuras en su vida y hasta se han quitado la vida. La otra consecuencia de la presión financiera es la mentira y el engaño, porque el enemigo sabe que perdió un alma, entonces quiere otra vez recuperar esa alma. Y como a veces Dios permite las crisis o que el enemigo venga a afectar el área de nuestras finanzas cuando no estamos siendo fieles con Él, entonces trae la mentira y el engaño. ¿Qué mentira? Depositamos nuestra confianza en lotería, chance, baloto, juegos al azar, los juegos al azar, el bingo. Tengo un tío que jugaba lotería y en una ocasión se encomendó, se arrodilló delante de un ídolo, era mariólatra. ¿Y qué sucedió? Compró un billete de lotería y se ganó un seco. Se ganó 60 millones de pesos. Esto es algo verídico, real. Esto sucedió aproximadamente hace como unos 12 o 13 años. ¿Qué sucedió? Él un día antes había estado donde uno de sus hijos, porque tiene 9 hijos, y uno de sus hijos mayores vivía en una invasión al lado de la cumbre. Y él le dijo tanto a su hijo como a sus nietos: el día que me gane la lotería le cambio estas tejas o lo saco de aquí. ¿Qué pasó? Se ganó la lotería y se le olvidó la promesa. ¿Y saben qué hizo este hombre? La mitad de su dinero, sí, la invirtió, compró una casa en el barrio de Zapamanga. Y con la otra parte del dinero pagó sus deudas. Y el resto empezó a comprar chance, lotería, todos los días, dele, pero es que se aficionó, se volvió un adicto, hasta que perdió lo que tenía. Pero entonces le quedaba algo, la casita. ¿Y qué hizo este hombre? En la casita vivía una de sus hijas. Y la hija sí le pagaba su arriendo, pero entonces le pidió la casa porque la vendió y siguió aficionándose, comprando lotería y lotería, hasta que gastó lo último que tenía. ¿Sí? ¿Qué le sucedió a él? Le dio demencia. En estos momentos él es una persona que no tiene uso de razón, y a veces recupera la razón porque es demencia senil, pero esas son las consecuencias de depositar nuestra confianza en el Dios Mamón. Nunca como cristianos nos dejemos engañar de este falso Dios, el Dios Mamón, porque el amor al dinero es la raíz de toda cosa perjudicial, y por amor a él muchos se desviaron ¿de qué? De la verdad. La tercera consecuencia: enfermedades psicológicas y físicas, lo que le sucedió a mi tío. ¿Sí? Perdió el uso de razón. ¿Por qué?
por no administrar muy bien los recursos que Dios, es decir, por no administrar muy bien los recursos que Dios nos da, caemos en depresión, caemos en engaño, caemos en enfermedades psicológicas y físicas. ¿Sabían ustedes que muchas de las enfermedades son de origen psicosomático? Es decir, que vienen es producto del estrés o producto de la ansiedad y de muchas otras cosas más. Es bíblico. La palabra de Dios dice que los celos son carcoma para los huesos, ¿cierto? Es decir, que eso incide en nuestra vida psicológica también. Cuarta, falsas acusaciones. Cuando en una pareja, en un hogar, se hace un mal negocio o se hace un negocio y ese negocio salió mal, empezamos a echarnos la culpa el uno al otro. Pero usted me dijo, ¿por qué no evitó que yo me metiera en ese negocio? Yo no quería hacerlo, pero si usted me hubiera dicho, de verdad que yo no lo hubiera hecho. Sí, falsas acusaciones. Entonces empezamos a buscar culpables. Quinto, frialdad en las relaciones. A veces nosotros pensamos o tenemos el concepto de que la frialdad en las relaciones es simplemente porque no está funcionando el área sexual, pero no solamente es por eso, también es por los problemas económicos y financieros que hay en la familia, ¿cierto? ¿Qué causa eso? Un distanciamiento, ¿sí? Ya no hay palabras de ternura, ya no hay palabras de cariño, ya no hay palabras de amor, que ahora lo que me la paso pensando es cómo voy a conseguirlo del mercado de mañana. Pero Dios unió al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne, ¿cierto? Deben estar en las buenas y en las malas. Y la mujer debe ser una ayuda idónea para el hombre, porque Dios le dio a la mujer como un sexto sentido, ¿sí? Que el hombre no tiene, y la mujer puede ayudarle al hombre a no hacer malos negocios o no caer en malos negocios. Frialdad, pilas, por favor. El enemigo está atacando mucho a la iglesia con esto. En los hogares, porque el hogar es un diseño creado por Dios, y el diablo vino para matar, robar y destruir. Está robando la espiritualidad y destruyendo los hogares. No caigamos en esa trampa del enemigo. Pidámosle a Dios que nos dé mucho amor, porque si decimos que amamos a Dios pero odiamos a nuestra esposa, o somos indiferentes y fríos con ella, o viceversa, entonces estamos siendo mentirosos y la verdad no está en nosotros. La sexta consecuencia es decadencia espiritual. Cuando veo que no me está yendo bien, que en mis negocios, o quizás de pronto que perdí el trabajo, entonces me empiezo a desanimar, y por eso es que muchas veces ustedes ven, ¿por qué el hermanito fulanito no volvió a la iglesia? Si él era tan consagrado, él no faltaba martes, miércoles, viernes, sábado, iba a predicar el domingo. ¿Qué sucedió? Cayó en una decadencia espiritual por problemas económicos. Amén. Entonces, vuelvo y repito la pregunta: ¿a quién pertenece el universo? A Dios. A Dios, ¿cierto? ¿Qué dice Salmo 24:1? Quiero que por favor todos lo leamos. Es la tierra y toda su plenitud que ellos. A ver, ya, todos. El mundo. Maravilloso, nuestro Padre Celestial es el dueño de todo, del oro, la plata, del universo, la tierra, todo lo que hay. Es de él. ¿Sabían ustedes que las riquezas de los impíos pasen para nosotros? Amén. Cuando salieron los israelitas de Egipto, los egipcios empezaron a darle cadenas de oro, de plata, todas las riquezas. Las riquezas de ellos van a ser para nosotros, porque nosotros las vamos a heredar. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Ageo 2:8 ya lo leímos, Mía. pero volvámoslo a leer en voz alta, por favor. Mía es la plata y mío es el oro. Dice
dice Jehová de los ejércitos. Hermano, entonces, ¿por qué estás cayendo en decadencia espiritual? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás triste, afligido? ¿Por qué está haciendo frío en tus relaciones? Si tú tienes el dueño del oro y la plata, pídele, Él te da. Pero Él ve un corazón íntegro. Si tenemos integridad y fidelidad con nuestro Padre Celestial, Él nos va a bendecir con todo lo que le pida. Aleluya. Ahora la gloria sea para Dios. Dame un aplauso al Señor. Entonces, gracias a quien obtenemos todos nuestros bienes. Bueno, ¿cuáles son los bienes? Que tienes una casa, tienes un carro, tienes muebles. De pronto Dios te bendijo con unos buenos muebles, sala, todo lo que tienes en la casa, todo te lo dio ¿quién? Dios. Entonces, nunca vayas a decir en tu corazón, mire, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mire, a veces las personas dicen, no, eso todo lo he conseguido con el sudor de mi frente, porque eso yo trabajo de sol a sol. Pero la Biblia nos dice, nunca digas eso, nunca digas eso, mujer. ¿Por qué? Porque todo el poder y la fuerza de tu mano te lo ha dado es Dios. Amén. Lindo y bello. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Aquí ilustrativamente vemos una moneda, ¿cierto? Liberty, $1, ¿cierto? ¿Y por qué decidí traer esa gráfica? Porque es muy ilustrativa. Mira esta porción. Dios nos regala todo esto. Dios nos regala riquezas, honra, gloria, poder. ¿Sí? Y Dios solamente nos pide esto, ¿cierto? Pero esto no piensas que es que tú le estás dando a Dios. Le estás devolviendo a Dios, ¿cierto? Si tú dices o tenías en tu vocablo la expresión, le voy a dar el diezmo a Dios, no digas le voy a dar, le voy a devolver lo que le pertenece a Dios, ¿cierto? Que es diferente. Levítico 27 del 30 al 32, por favor, todos. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, ¿qué tal, no? Mire lo que dice, la Biblia lo dice. El diezmo de todo lo que nos da le pertenece o debe estar dedicado es a Jehová Dios, ¿cierto? En una ocasión me hicieron esta pregunta: ¿y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio? ¿Qué días hablando con el pastor nos explicó, dijo que hay personas que de pronto dicen, bueno, aquí está el diezmo del Señor, ¿sí? Pero de pronto retuvo algo. Uno no tiene que hacer eso porque redunda en maldición. Pero si uno llega y le dice, Señor, mire, esta partecita yo te la voy a devolver, pero entonces si te la vas a devolver el siguiente mes, te la tienes que devolver quintuplicada. Si retuviste 20,000 pesos, entonces multiplícalo por 5, 100,000 pesos. Entonces es mejor no retener lo que le pertenece a Dios. Algunas personas dirán, ay, pero es que eso lo dice el Levítico, y Levítico es un libro que habla de las leyes de los israelitas. Pero vamos a ver el Señor, ¿qué nos dice? Principios bíblicos sobre el diezmo. Satanás está atacando mucho la economía de las iglesias cristianas y de las otras iglesias. Hay iglesias que están diciendo que el diezmo, que el diezmo eso era del Antiguo Testamento, de la ley, que ahora nosotros estamos bajo gracia y que nosotros no.
no estamos obligados a dar diezmo. Primero que todo, quiero decirles que el diezmo no se estableció en la ley de Moisés. Antes de la ley, los patriarcas también también devolvían el diezmo. Por ejemplo, Abraham era antes de la ley, ¿cierto? Abraham muchísimo antes de la ley. Génesis 14, 20. Génesis 14, versículo 20, dice lo siguiente. Veamos desde el contexto. El 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos ¿de qué? De todo lo que uno reciba tiene que devolverle el diezmo a Dios. No solamente del sueldo, no solamente del salario. Si alguien te regaló 100,000 pesos, también tienes que devolverle al Señor lo que le pertenece, porque el Señor fue el que puso en el corazón de esa persona que te regaló 100,000 pesos el hecho de que te sembrara eso, ¿cierto? Abraham era muchísimo antes de la ley y Abraham devolvió el diezmo a Melquisedec. Ahora Jacob 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto desde el contexto dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿de qué? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob, un patriarca muchísimos años antes de la ley, devolvía el diezmo al Señor también. Entonces, hay personas que dicen: no, que el diezmo era bajo la ley. Sí, bajo la ley se estableció como ordenanza, porque ya lo leímos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Bajo la gracia, ¿sabían ustedes que también es una orden, o sigue o continúa siendo un mandamiento de parte de Dios? Leámoslo. Jesús confirmó el diezmo, Mateo 23, 23. Hay personas que dicen: no, en el Nuevo Testamento yo no he visto ningún versículo que hable de los diezmos. Pero mira lo que dice Mateo 23, 23. En una ocasión, el contexto es: Jesucristo estaba acusando a los escribas y fariseos, estaba hablando de su hipocresía, ¿cierto? Pero mire, dentro de todas esas hipocresías que ellos tenían, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. Si yo lo leo hasta ahí, hay personas que leen fuera de contexto, y un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina falsa delante de Dios. Hay que leer el contexto. Si yo leo hasta ahí, mire, pero mire lo que dice después: y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, era necesario hacer ¿qué? Diezmar, sin descuidar ¿la qué? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces Jesucristo confirmó el diezmo. Es decir, bajo la ley, antes de la ley, los patriarcas diezmaban. Después se introdujo como una ley, como una ordenanza, que había que diezmar todo israelita. Después, bajo la gracia, Jesús confirmó el diezmo, ¿cierto? Porque también es necesario hacer aquello, ¿qué? Diezmar, pero sin descuidar la justicia, la fe, la misericordia. Entonces, es bíblico el diezmo, tenemos que devolver lo que le pertenece a él. Cuarto, los diezmos, ¿a dónde deben ser traídos? Ya lo leímos. ¿A dónde? Al alfolí. ¿Solamente el diezmo? Las ofrendas, es todo, ¿no?
¿De qué cosas tenemos que dar el diezmo? Aquí va a aparecer un texto que ya leímos, pero hay que resaltar una parte significativa. Ya lo leímos, pero van a contestar ustedes la pregunta. Vamos, leámoslo otra vez porque es necesario que el Señor pues reafirme lo que Él nos ha dicho. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Y qué pasará? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿de qué? De todo, ¿cierto? De todo tenemos que dar el diezmo. Qué maravillosas bendiciones promete Dios, porque es un mandamiento, pero es un mandamiento que trae bendiciones. Es un mandamiento que trae bendiciones. Vamos a ver qué bendiciones nos trae el diezmar. Malaquías 3 del 10 al 12. Malaquías 3 del 10 al 12 dice lo siguiente. Primera bendición. Primero dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y mira la primera bendición: Dios abrirá las ventanas de los cielos. Algo que me llamó la atención es que no habla de ventanas, sino de ventanas. Es decir, va a abrir muchísimas ventanas en el cielo para bendecirnos. Y cuando leía ese texto, me acordé de algo que me sucedió hace 10 años, cuando empezaba a desempeñarme como docente en una universidad, en la UCC. ¿Y qué sucedió? Trabajé 2 años y luego, como esa universidad era politizada, que si se quemaban los políticos de las directivas, entonces se vengaban con todo el mundo salió, tanto decanos como docentes. Pero entonces yo le dije al Señor: Señor, pues tú me diste ese trabajo, y yo te lo agradezco, pero si se cerró esa puerta, o si se cerró esa ventana, se abrirán muchísimas ventanas en el cielo, ¿sí? Y empecé a trabajar en ventas, vendiendo productos comestibles tienda a tienda, y todos los días apartaba lo que le pertenecía al Señor. Le decía: Señor, tú me diste esto, aparto lo que te pertenece a ti. ¿Y qué sucedió? Así fue durante esas vacaciones. Y luego el Señor empezó a contestar todas las oraciones y empezó a bendecirme, porque sin necesidad de pasar una hoja de vida, me llamaron para trabajar en un colegio en la noche. También, ¿qué pasó? Pasé una hoja de vida a un colegio militar, el Liceo Patria. Y ahí, ¿qué sucedió? Yo me presenté un sábado como a las 11 de la mañana y estuve esperando la directora, la rectora. No se presentó, una hora y cuarto, pero algo me decía en el corazón: no se vaya, no se vaya, no se vaya. Después alguien me dijo: no, espérala que va a venir. Y cuando llegó me dijo: bueno, pero yo había citado como a 5 personas y a usted, es decir, ¿y usted es el único que está aquí? Y yo le dije: sí. Dijo: bueno, el trabajo es suyo, empieza la próxima semana, el lunes, va a ser su horario y se va a ganar tanto. La hora y la gloria sea para el Señor. Luego, a los pocos días me encontré, luego en la UCC sí se cerró una puerta en la sección de bachillerato, pero se abrió una ventana en la parte de universidad. ¿Sí ven? Es decir, no me desvinculé de la universidad. Y después me encontré con una amiga: ¿qué está haciendo? No, estoy trabajando en Corpocides. Y dijo: ¿te gustaría trabajar allá? Yo le dije: bueno, listo. Y me llamó como a los 2 o los 3 días y empecé a trabajar también allá. Es decir, perdí un trabajo, pero se me abrieron 3 más. Maravilloso. Segundo, derramará bendición.